Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy vamos a analizar una sentencia reciente y a mi juicio significativa dictada por la High Court inglesa y que ofrece importantes enseñanzas sobre la interpretación o algunos aspectos de la interpretación de las reglas de la IABISBI. Hablamos del caso de Tyco Brilliance. Es una decisión dictada hace apenas unos días, el 22 de julio de 2025. Esta sentencia resuelve dos cuestiones fundamentales. Una sobre un tema del que ya hemos hablado en este podcast, que es cómo se entiende la caducidad en el artículo 3.6 de las reglas, y otro tema importante sobre mercancías transportadas sobre cubiertas. Os quiero recordar que este comentario de sentencia forma parte de una serie de contenidos desarrollados para el curso online de especialista en Derecho Marítimo Internacional que imparte el Instituto Marítimo Español y que dirige el profesor José Luis Gabaldón y en el cual en este curso tengo el placer de impartir alguna sesión. Comenzamos ahora por los hechos que dieron lugar al litigio del que trae causa esta sentencia. La empresa singapurense Batavia Exim Contracting, a la que vamos a llamar como los tenedores de los conocimientos de embarque, esta empresa contrató el transporte de un cargamento importante de madera, específicamente troncos de pino de Nueva Zelanda, y los transportó a bordo de un buque, el Tyco Brilliance, que era propiedad de una sociedad panameña, Pedregal Maritime, al que vamos a llamar los armadores, propietarios, porteadores, etc. Para este transporte se emitieron 4 conocimientos de embarque. 2 de ellos indicaban expresamente que parte de la carga se transportaría sobre cubierta. En concreto, en uno 22.994 piezas y en otro algo más de 11.000 piezas de madera. Esto es importante porque en el régimen de las reglas de la IABISBI la carga transportada en cubierta queda excluida, según vamos a ver ahora, según el artículo 1.c del ámbito de aplicación de las reglas si se indica así en el contrato y efectivamente son así transportadas sobre cubierta. Dice el artículo 1.c que mercancías comprenden bienes, objetos y artículos de cualquier clase, con excepción de los animales vivos y del cargamento que, según el contrato de transporte, se declara colocado sobre cubierta y es en cierto modo transportado así. Es decir, solo la carga en bodegas queda sometida al régimen de responsabilidad de las reglas de la IABISBI y, por tanto, el porteador será responsable conforme a dicho régimen y podrá emplear todas las defensas que se le permiten, exoneraciones, límites de responsabilidad, plazos de caducidad, etc. En el asunto que nos trae, el buque llegó al puerto de Kandala, en la India, y descargó la carga en septiembre de 2019. Sin embargo, los conocimientos de embarque no estaban disponibles en el momento de la descarga, como a menudo ocurre, por lo que la mercancía fue entregada sin la presentación de dichos conocimientos de embarque y basándose, de nuevo, como también ocurre en la práctica a menudo, únicamente en cartas de indemnización que habían sido emitidas por el fletador en favor del armador. Este hecho, la entrega sin la presentación del conocimiento de embarque, es jurídicamente muy delicado. Comúnmente se le conoce como, en sus siglas en inglés, o en sus términos en inglés, como misdelivery. Hay muchísima jurisprudencia inglesa al respecto. Los cargadores alegaron que se trataba de una entrega indebida, por tanto, la realizada por el porteador. No obstante, no iniciaron de inmediato un arbitraje, como así hubiese sido lo correcto, dado que los conocimientos contenían una cláusula arbitral para resolver cualquier disputa. Por tanto, cualquier controversia surgida de este transporte documentado en conocimientos de embarque debía resolverse por medio de un arbitraje. En cambio, lo que hicieron fue acudir a los tribunales de Singapur
para embargar un buque hermano que también pertenecía al armador, el buque Navíos Coyo. Un buque hermano, como digo, al que nos ocupa, al Taiko Brilliance, con el fin de obtener garantía financiera mediante dicho embargo. La detención del buque se logró en septiembre de 2020 y este fue liberado tras la presentación de la caución correspondiente. No obstante, esos procedimientos fueron suspendidos a favor del arbitraje y el tenedor finalmente inició dicho arbitraje, pero en diciembre de 2020. Es decir, más de un año después de la descarga y la supuesta entrega indebida de la mercancía. Y es aquí donde se plantea la controversia jurídica. ¿Se ha cumplido o no con el plazo de caducidad previsto en las reglas de la Haya Bisbee conforme al artículo 3.6? Ahora veremos o daremos solución a esta pregunta. Antes recordar que la vista del arbitraje se inició en mayo de 2022. Los propietarios alegaron que la reclamación de los tenedores había caducado conforme al artículo 3.6 de las reglas. El árbitro decidió que este artículo era aplicable, aunque solo en lo que respecta a la carga transportada bajo cubierta, no a la carga sobre cubierta. El laudo arbitral se dictó el 16 de febrero de 2023 y en junio de ese año se concedió a los tenedores y a los propietarios permiso para apelar en virtud del artículo 69 de la Ley de Arbitraje sobre una serie de cuestiones jurídicas. La apelación, y esto es una curiosidad, estaba prevista inicialmente para enero de 2024, pero la vista se aplazó y se volvió a programar porque en ese momento ya se sabía que el Tribunal Supremo de Reino Unido iba a dictar sentencia en el asunto de Giant Ace, que ya hemos tenido la ocasión de comentar en este podcast, y también versa en parte sobre este tema, por lo que el tribunal, como digo, aplazó la sentencia hasta después de que se pronunciara el Tribunal Supremo, y es ahora cuando hace unos días, en julio de 2025, se ha dictado esta sentencia. Por lo tanto, este caso llega al Tribunal británico en apelación bajo la sección del artículo 69 de la Ley de Arbitraje del año 96, que permite recurrir cuestiones de derecho tras haberse dictado un laudo arbitral. ¿Y cuáles son las dos cuestiones jurídicas principales que el tribunal ha tenido que resolver? La primera es si constituyen los procedimientos iniciados en Singapur, recordemos, el embargo de un buque para obtener una garantía, una acción, ¿no? El término en inglés es una suit, una demanda, en el sentido del artículo 3.6 de las reglas de la Haya Bisbee, que hay que ejercitar en el plazo de un año tras la entrega. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es qué se requiere para que una mercancía esté válidamente declarada colocada sobre cubierta, ¿no? Que es lo que exige el artículo, como hemos visto, el artículo 1.c de las reglas, y que quede, por tanto, excluido del régimen de responsabilidad del transportista, o al menos del régimen de responsabilidad bajo las reglas de la Haya Bisbee. Ambas preguntas son cruciales en la práctica del transporte marítimo. La primera afecta al cómputo del plazo para reclamar judicialmente, y la segunda incide en la responsabilidad por daños en la carga transportada sobre cubierta. ¿Cuáles fueron los argumentos de las partes? Sobre la primera cuestión, el tenedor del conocimiento de embarque argumentaba que los procedimientos en Singapur eran perfectamente válidos y demostraban su intención de reclamar sobre el fondo del asunto. Según su tesis, embargar el buque no era una simple medida cautelar, sino que exigía la interposición formal de una demanda sustantiva ante los tribunales de Singapur. Por tanto, debía considerarse como una demanda, como una acción a los efectos del artículo 3.6 de las reglas, y que por tanto paralizaría el plazo de un año que se establecía allí. Por su parte, el armador sostenía que el procedimiento en Singapur tenía un carácter puramente instrumental. Era una acción para obtener una garantía, no para resolver una controversia de fondo.
Según ellos, el término demanda, en el artículo 3.6, implica una acción en la que se analice y se juzgue la responsabilidad del porteador, no una medida para garantizar un cumplimiento futuro. Respecto a la segunda cuestión, el tema de las mercancías sobre cubierta, el armador afirmaba que los conocimientos de embarque eran insuficientes para excluir la carga encubierta del régimen de las reglas de la Haya Visby. Alegaba que se debían identificar con precisión qué piezas, qué bultos concretos fueron estibados sobre cubierta y cuáles no. Y no una mera referencia, como ocurría en el caso que nos ocupa, una mera referencia o una indicación del número de piezas total. Recordemos que en los conocimientos de embarque simplemente se hacía una referencia al número total, que si os acordáis dijimos 22.000 y pico y 11.000 y pico. Porque hacer una alusión al número, pero no individualizar cada una de esas piezas, era una indicación ambigua. Por su parte, el tenor del conocimiento de embarque defendía que la mención, tal y como se había hecho, indicando el número de piezas que fueron cargadas, cumplía los requisitos previstos en las reglas de la Haya Visby. Además, esa información era verificable y suficiente para que las partes interesadas pudieran evaluar y, en su caso, asegurar, si lo estimasen, los riesgos asumidos. Por tanto, estos son los dos argumentos presentados por ambas partes sobre las dos cuestiones. Vamos, por tanto, a la decisión o cómo resuelve el tribunal cada una de estas cuestiones. De la primera cuestión, recordamos, la cuestión del artículo 3.6, da la razón a los armadores. Según su interpretación, una demanda, en el sentido del artículo 3.6, debe ser una acción sustantiva, aquella que busca resolver la controversia sobre la responsabilidad de una de las partes. Por tanto, a juicio del juez, un procedimiento para obtener garantías, como es una solicitud de embargo, no interrumpe el plazo. Permitir lo contrario, dice el juez, sería anticomercial y contradeciría el propósito de la norma, que es permitir al porteador cerrar sus libros contables con la seguridad que, transcurrido el plazo de un año, no hay posibilidad de futuras reclamaciones sobre la carga transportada. En su párrafo 7 concluye el tribunal de la siguiente manera: reconozco que el significado ordinario de la palabra demanda puede extenderse a procedimientos válidamente iniciados para obtener una garantía. Sin embargo, no acepto que los procedimientos para obtener una garantía estén comprendidos en el significado ordinario de la palabra en el contexto y a la luz del objeto y propósito de la disposición del convenio. En mi opinión, estos muestran que demanda, a los efectos del artículo 3.6, significa procedimientos que puedan resolver la reclamación. Los armadores tienen razón en su argumento en el sentido de que para que se suspenda el plazo se requieren procedimientos sustantivos, es decir, procedimientos para determinar la responsabilidad de las partes. Vamos ahora con la segunda cuestión, la del artículo 1.c. Aquí el juez coincide con los cargadores, por lo tanto, una de cal y otra de arena. Considera que en este caso la información contenida en los conocimientos de embarque era suficiente para satisfacer el artículo 1c de las reglas. No es necesario individualizar cada pieza. Basta con que se indique de manera razonable qué parte de la carga va encubierta. Esta interpretación, dice el tribunal, es coherente con otras decisiones extranjeras que se examinaron y que se alegaron en el procedimiento y evita caer en formalismos excesivos. Recuerda el tribunal que los textos jurídicos más importantes en la materia, los textos jurídicos ingleses, y cita en la sentencia el libro de Scranton, el de Charter Parties and Bill of Ladings, el libro de Carver on Bill of Ladings o el libro de Voyage Charters, no realizan un tratamiento en profundidad que sobre esta cuestión resulte útil. ¿Y cómo lo concluye el tribunal? En los párrafos 38 y 42 dice: los propietarios alegan que permitir que las palabras se declare que se transporta encubierta tengan lo que ellos denominan una definición fluida, con requisitos exactos que varían según cada caso, es
una receta para la incertidumbre y la inseguridad. Los tenedores lo expresaron muy bien al señalar que si bien la interpretación del artículo no puede variar de un caso a otro, lo que se requiere para cumplirlo puede variar de un caso a otro. Se requiere un enfoque pragmático, práctico y comercial. Y dice a continuación el párrafo 42, por las razones expuestas, en relación con la segunda cuestión, no propongo más que decir que, a la vista de los hechos del caso, el árbitro no incurrió en error de derecho al concluir que se cumplían los requisitos establecidos en la definición de mercancías del artículo 1c de las reglas, en la excepción a dicha definición que establece que, según el contrato de transporte, se declare transportado en cubierta. Es decir, que, dice el tribunal, en este caso, ese requisito, y es que se declare transportado en cubierta en el contrato de transporte, se cumplían tal y como estaba en los actuales conocimientos de embarque. Por lo tanto, concluye aquí el tribunal alegando, y textualmente lo dice así, los propietarios ganan la primera cuestión, los tenedores ganan la segunda cuestión. En resumen, creo que esta es una sentencia que proporciona una guía clara sobre dos puntos que son importantes en el derecho marítimo. Uno, que el plazo de un año bajo las reglas de la Haya Visby del artículo 3.6 solo se interrumpe con una demanda sobre el fondo del asunto. Y dos, que la descripción de las mercancías transportadas en cubierta no exige un nivel de detalle excesivo si se cumplen criterios razonables y verificables. Porque de lo contrario, habría que especificar cada una de esas 22.000 piezas en el propio conocimiento de embarque, lo que sería, al igual que dijimos para la cuestión 1, claramente anticomercial. Parece, por tanto, una decisión, como decimos, equilibrada, que protege los intereses comerciales del armador, en cuanto a que le da certeza sobre cuándo cerrar los libros, pero también reconoce la realidad operativa del transporte marítimo para los cargadores, no exigiendo la individualización en el conocimiento de embarque de cada una de esas piezas, como ya hemos mencionado. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si te ha resultado útil, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo si lo estimas oportuno. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.